buenas tardes, noches más bien a todos. Vamos a iniciar con el tema de hoy, que es, seguimos con es el número 36, ya se alargó esta serie, nuestra declaración de fe, pero estamos avanzando ahora sí que despacio, pero consistente, ¿no? Vamos a continuar con el tema, el traslado de la iglesia. Ahorita vamos a ver esta segunda parte, ¿verdad? Y antes de entrar en tema, a mí me gustaría recordarles solamente un par de cosas. Algo que es muy esencial, o que es esencial, es el hecho de tener en claro, porque dependiendo del trasfondo que tengamos, muchas cosas que hemos ido oyendo a lo largo de nuestro caminar en el Señor, ¿no? Lo cierto es de que lamentablemente estas no son doctrinas, no son enseñanzas que se les preste atención y que se ahonde en ellas con el fin de dejar bien cimentados a los creyentes, ¿no? Entonces quedan como muchos cabos sueltos y como por otro lado no todos traemos el mismo trasfondo. Entonces a veces está como que muy disparejo, y a veces uno oye una cosa acá, y ahorita con todos el acceso que tenemos, ¿no? Con las redes sociales, el acceso que tenemos a información, que por un lado es algo muy bueno, ¿no? El hecho de tener acceso a mucha información, pero por el otro lado también se puede convertir en una calamidad, porque si no discernimos, luego ya escuché que fulanita, una prédica ahí en YouTube, ya escuché otra por acá, y este dice esto, y este otro dice esta otra cosa, y termina haciéndose un masacote tremendo, ¿sí? En cosas esenciales. Ahora, pues quienes tenemos la responsabilidad de enseñar y de poner un buen fundamento en una congregación, en doctrinas que son importantes, ¿verdad? O en toda la doctrina, en toda la sana doctrina, pues somos nosotros los pastores. Entonces, pues lamentablemente por ahí luego fallamos, ¿no? Así que nos estamos ahorita dedicando para poner bases lo más elemental, y con el tiempo poder hacer algo más consistente, más amplio. ¿Está bien? Bueno, habiendo dicho esto, antes de entrar ya a esta segunda parte del tema, yo quisiera recordarles que el traslado de la iglesia, que también se le llama el arrebatamiento, ¿sí? Traslado es lo más correcto. No es rapto. ¿Recuerdan que les dijimos esto? No es el rapto, es que es el rapto, y hasta una película. Yo me acuerdo de hace muchos años, una película que así se llamó, El Rapto. No, hombre, cuando terminó ese tipo de evangelísticas, terminó la película del rapto, lo pasaron en una iglesia, los vimos varios ahí. No, y al final ya todos nos andábamos arrepintiendo otra vez, ¿verdad? Pero así se llamaba El Rapto. Pero no es rapto, es traslado. El rapto es algo ilegal, y el traslado de la iglesia es algo perfectamente legal, porque la iglesia le pertenece a Cristo. Entonces, ese es un evento, el traslado de la iglesia, es decir, el descenso del Señor para encontrarse con los suyos en los aires y llevar a la iglesia al cielo. Ese es un evento. Y la segunda venida del Señor, cuando el Señor toca tierra por segunda vez, esos son dos eventos distintos y no son simultáneos. Es decir, entre el traslado de la iglesia, ¿sí? y la segunda venida del Señor, hay una serie de eventos que ocurren, algunos en el cielo y otros en la tierra. Pero otra vez, estoy mencionando todo esto porque lo vamos a ir viendo con detenimiento, ¿sí? Solamente me adelanto un poquito para que tengamos una perspectiva clara de que son dos eventos distintos, y que no es uno inmediatamente después del otro, ¿verdad? En su momento, pues ya veremos con más detalles algunos de estos acontecimientos. Entonces, aunque esta es una enseñanza, esta es una doctrina que es pues muy importante, es fundamental, ¿sí? No es esencial para la salvación, debo decirlo, ¿ok? Pero es fundamental para la vida y el crecimiento de un creyente, para el fortalecimiento de un creyente,
Pues lo cierto es que existen distintas posturas con respecto a esto mismo por las distintas escuelas de interpretación, las distintas escuelas teológicas, pero esencialmente escuelas de interpretación, ¿sí? Que en su momento las mencionaremos, al menos las más importantes, porque algunas de ellas tienen algunas derivadas, pero que podamos ver cuáles son estas distintas interpretaciones que se tienen, ¿sí? Con respecto, o posturas que se tienen con respecto a este tema, a esta enseñanza, el traslado de la iglesia, ¿verdad? Y la segunda venida del Señor, pues con el fin de identificarlas, de poder ubicarlas y que bueno, que el Señor nos hable, ¿no? Y decirles, mira, pues yo lo que encuentro bíblicamente, a mí lo que me suena más es esto, ¿sí? Pero otra vez, esto tiene que ver dependiendo de la escuela de interpretación. Ahora, hay que entender que son posturas, ¿ok? Entonces no se abrumen con eso, por favor. Más adelante vamos a ir tratándolo. Sin embargo, las cosas esenciales que quiero tocar es esto y recordarles que los tesalonicenses, que es en donde nos vamos a centrar, o es la parte básica, ¿verdad?, que estamos viendo en la primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, recordarles que ellos creían que el Señor iba a venir, es decir, ellos sí creían en la venida del Señor, tenían la promesa, se les predicó el Evangelio y pues, sí, sabemos que el Señor va a venir, ¿verdad? Porque es la promesa del Señor y va a venir por nosotros, va a venir por su iglesia. El hecho es que no tenían seguridad de cómo iba a ser el asunto. No tenían seguridad de cómo este acontecimiento del descenso del Señor para encontrarse con la iglesia en los aires y trasladarla, ¿sí?, cómo afectaría a los creyentes, cómo iba a afectar tanto a los vivos como a los muertos, como a los que ya dormían. Acuérdense de esto, ¿sí? Que es duerme, ¿no? Un creyente muere, pues su cuerpo pues ahí quedó, pero él está vivo delante de Dios y está disfrutando y está plenamente consciente. Sin embargo, el Señor, vimos que en muchos pasajes bíblicos, ¿verdad?, le llama a esto un sueño, porque los va a resucitar, porque los va a levantar. Entonces, el hecho de no tener en claro cómo iba a ser y cómo afectaba o cómo afecta a un creyente, esto les produjo mucha tristeza. Les producía tristeza, les producía incertidumbre. Y ya comentamos también que ese es un efecto de no tener claridad doctrinal. ¿Está bien? Es decir, la vida de un creyente, pongan atención en esto, la vida de un creyente es afectada cuando una doctrina, aunque esté muy bien intencionada, y aquí estoy concediendo el beneficio de la duda, ¿sí? Pero concediendo el beneficio de la duda, aunque esté muy bien intencionada, al estar fundamentada en una postura personal o de un determinado grupo y no en la verdad bíblica, pues va a formar falsas expectativas en relación con la palabra de Dios, en relación con las promesas de Dios, en relación con la persona misma de Dios, ¿sí? Y esto evidentemente conduce a un desconocimiento de Dios, ¿sí? Y yo quiero subrayar el hecho de que son posturas. Miren, hay cosas, repito, que tienen que ver con eso, distintas escuelas de interpretación y ahorita se dice, bueno, es que estos son, los reformados tienen esto, los pentecostales tienen esto, los carismáticos van por acá, y de repente hay otros que no saben si vienen o si van y agarran un poquito de aquí, otro poquito de acá. Déjenme adelantarles algo, nada más para que lo tengan así, aquellos también que están escuchando. El sistema de interpretación, o el sistema hermenéutico más antiguo que hay, que es en donde nosotros nos apegamos, no es el reformado y todo esto, no, es el dispensacional. No dispensacionalista, ese es otro asunto, es el dispensacional, es decir, porque ese es el que lleva la historia, ¿sí? El que es una historia, la historia que es lineal, ¿sí? Que va dividida por tiempos. Entonces, habiendo dicho esto, ¿por qué lo menciono? Porque otra vez, de repente, uno
puede tener, y no está mal el hecho de tener algún libro, de leer teología sistemática, por ejemplo, bueno, no voy a mencionar, ¿no? Nombres, pero de determinados grupos, y yo les he mencionado, a mí en lo particular, yo no me interesa echarme un clavado en qué es lo que piensa tal o cual grupo o tal o cual persona. No lo desconozco, no ignoro de eso, pero mi enfoque no está en ello, mi enfoque está en lo que es la teología bíblica. Es decir, qué es lo que dicen las Escrituras, ¿sí? Porque no necesito, ya suficientes ideas tiene uno como para empezar a traerla y empezar a amalgamar de otros lados. Entonces, vámonos a la Escritura, vámonos a qué es lo que dice la Biblia, vámonos a ese método, ¿verdad? Literal histórico, gramatical histórico, ¿sí? Y que la Biblia nos diga, que el texto nos diga lo que nos tenga que decir, y hacemos a un lado cualquier postura personal o de grupo. ¿Está bien? Porque no nos vamos a meter por ahí. Entonces, el apóstol Pablo les deja muy en claro a ellos que ningún creyente que esté vivo tendría privilegios sobre los creyentes que ya habían dormido. Porque recuerden, esa era la preocupación de tarea otra vez. No les va a tomar, miren, leer la carta a los tesalonicenses les va a tomar, si les toma 15 minutos leer la carta, y así leer de corridito, se me hace mucho, ¿verdad? Pero tómese media hora, está bien. Y va a ver la progresión que va llevando, va a ver los asuntos que va tratando, y aquí en esencia lo que vemos es de que Él los quiere dejar tranquilos, que cuando venga el Señor por su iglesia, ningún creyente va a quedar fuera de su encuentro con Él, sea que esté vivo o sea que esté muerto, sea que esté vivo o sea que haya dormido, sea que esté vivo ahorita o que haya muerto hace 2000 años, ¿sí? Y que ya no hayan más que cenizas y que haya vuelto al polvo, ¿sí? Entonces esto es muy importante tenerlo en claro. Vamos ahí a primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, y se lee así, porque ahorita me voy a ir deteniendo, conforme vamos avanzando, me voy a ir deteniendo en esto, ¿está bien? Y dice así, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando. Pero fíjense bien, dice el Señor mismo, o sea, Él desciende del cielo, pero hay una primera expresión que dice con voz de mando. Esta expresión, con voz de mando, es la expresión de la omnipotencia de Dios. Es decir, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo, que formó, que creó, que hizo los cielos y la tierra, es decir, toda su creación, ¡pau!, con el poder de su palabra, con voz de mando, ¿sí? Y hace una reiteración, dice, con voz de arcángel. Esto no quiere decir que va a ser un arcángel el que viene. Un arcángel es un grado angélico. Ahorita no vamos a entrar en el tema de angelología. Pero, ¿qué es lo que quiere decir con voz de arcángel? Significa una voz, ¿verdad? O la voz de un poder que no tiene oposición. Es decir, con una voz con el que manifiesta, ¿cómo va a descender el Señor? Con una voz que manifiesta su omnipotencia, con una voz que manifiesta que no hay nada que lo va a resistir. Y después dice, y con la trompeta de Dios, ¿sí? Y esto es muy bonito, esta figura. Ahora, aquí trompeta no se refiere a las trompetas que habla allá en Apocalipsis 8, ¿verdad? 8.1, Apocalipsis 11.15, porque en esa sección de ahí de Apocalipsis está hablando, ya se refiere a las trompetas en el tiempo de la tribulación, ¿sí? Entonces aquí no se está refiriendo, cuando dice con la trompeta de Dios, no se está refiriendo a los juicios que está ahí en la tribulación, ¿sí? Sino que la trompeta de Dios es una figura de una corneta militar, ¿sí? Lo que nosotros entenderíamos ahorita con una corneta militar. Ustedes han visto los desfiles militares. ¿Qué es lo que se hace con una corneta? No es una trompeta, o sea, como así, sino que es una corneta, nada más. Es un elemento militar, es un instrumento militar.
Pues con la trompeta o con la corneta militar, lo que se hace es que se dan órdenes, ¿verdad? Está ahí la banda de guerra y hace el director de la banda de guerra, ¿verdad? Da unos ciertos toques y luego ¡pram! Dan un tamborazo por acá. Y después hace otros toques por acá y ¡pum! Y todos empiezan a movilizar, pero como un solo hombre. Toda una compañía o todo un ejército, todo un regimiento se empieza a movilizar con la voz de la trompeta. Porque la trompeta eso es lo que está haciendo, está anunciando, está llamando, en este caso la trompeta de Dios está exigiendo que se ponga atención a algo que Dios va a hacer, a una actividad de Dios. ¿Cuál es esa actividad de Dios? Bueno, llamar al pueblo. Ahora, pónganme atención en esto. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vemos cómo se utilizaban las trompetas, ¿sí? Las trompetas servían para distintas cosas. Una de ellas era para llamar al pueblo, para convocar al pueblo, por ejemplo, en ocasiones especiales, ¿sí? Había unas trompetas que luego algunas anunciaban algunos eventos solemnes, algunas fiestas solemnes, ¿verdad? Otras trompetas, ¿verdad? Es decir, trompetas, ciertos toquidos le indicaban a todo el pueblo por donde estuvieran, hey, vengan al tabernáculo, reúnanse frente al tabernáculo, todo el pueblo, donde estén, vengan para acá. Trompeta de Dios también se utilizaba para convocar la guerra, ¿sí? Decir, se empezaba a tocar trompeta y ya todo el mundo, listos, tenemos que prepararnos, tenemos que empezar a prepararnos. Esto nosotros lo podemos ver en Números, allá en el capítulo 1, en el versículo 10. Y no les voy a pedir que vayan ahorita ahí por cuestión de tiempo, porque vamos a ver varios pasajes y no sé cómo vaya a andar de tiempo, porque va a estar largo, porque vamos a ver pasajes muy largos. Está bien, no vamos a ver nada más, ahorita estoy poniendo algunos botones, algunos versículos, pero de aquí ahorita vamos a ver pasajes largos. Entonces nada más anoten ahí, en Éxodo 19, del 16 al 19, menciona trompetas de Dios, y esa trompeta de Dios, pongan atención, acuérdense, es cuando ya habían salido de Egipto, ¿verdad? Y que los iba a llamar para darle la ley, es cuando, sí, queremos que Dios nos hable y que nos dé su ley, que queremos servirle, Moisés, y el Señor los empieza a llamar porque el pueblo debía, escuchen bien lo que voy a decir, debía de salir, digan conmigo, de salir del campamento para reunirse con Dios. ¿Sí? Es decir, el campamento estaba acá, el monte donde se iban a reunir era aquí, el pueblo andaba por acá, vamos a decir que el Señor estaba acá. El Señor los empieza a llamar para que el pueblo se movilice y se encontrara con el Señor acá. ¿Está bien? Entonces esa trompeta era un llamado entonces al pueblo a que saliera de su lugar. Vean la figura que está tratando. Esta trompeta de Dios es donde el Señor va a llamar a la iglesia para encontrarse con ella. ¿Ok? Es decir, esta es una trompeta que se le conoce como una trompeta de liberación definitiva. Es decir, vamos a salir de este mundo. ¡Qué maravilla! Para encontrarnos con el Señor y para estar para siempre con Él. Y por allá vamos a estar, van a haber eventos que se describen en Apocalipsis y que en su momento los iremos viendo. Van a haber eventos que van a ocurrir en el cielo, pero también van a haber eventos que ocurren acá en la tierra. El asunto es de que la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia ya está en el cielo. ¿Ok? No se abrumen, ténganlo nada más ahí en cuenta esto. Porque es para que podamos entender de lo que está hablando, lo que nos dice esa trompeta, está llamando al pueblo. Entonces, el sonido de esta trompeta se refiere como un elemento de advertencia, ¿verdad? En que el peregrinar de la iglesia o que la iglesia peregrina, que ha estado aquí como peregrina en este mundo, ese tiempo ha terminado para ahora dar un paso a la glorificación. Donde esa glorificación que la iglesia ha esperado, ¿verdad? Porque es una promesa del Señor, el tiempo se cumplió y salimos para con Él. Entonces dice, y con la trompeta de Dios, y después dice, y los muertos, ese "y" es muy importante porque vincula a todo lo demás, ¿sí?
y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces esto ya nos está dando un orden muy importante. Ahora, se levantarán, fíjense, está hablando de la resurrección, porque los muertos pues van a resucitar. Entonces, la resurrección es un tema central, o es el tema central del mensaje apostólico. La resurrección de Cristo, sí, pero también la resurrección del creyente. Porque la resurrección de Cristo, lo que nos habla, lo que nos indica, esas son las primicias. Y esa es la garantía de que el creyente resucitará también, ¿sí? Cuando el Señor lo disponga, cuando el Señor llame, precisamente cuando venga con esa voz de mando, con esa voz omnipotente, con esa voz que no hay ningún poder que se le oponga y con ese llamado definitivo a salir. ¿Está bien? Entonces, vengan conmigo, por favor. Yo lo voy a poner aquí en pantalla, pero pueden abrir su Biblia en Primera a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el 23. Entonces, yo les dije que son pasajes muy largos. Me voy a ir deteniendo en algunas partes. Y dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Fíjense bien, está diciendo, se está predicando. El mensaje del Evangelio incluye la predicación de la resurrección, ¿sí? Y dice, o sea, que Cristo resucitó. Eso es algo esencial en el mensaje del Evangelio. Dice, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, y es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Y aquí no se está dirigiendo al mundo. Aquí le está hablando a la iglesia que estaba en Corinto. ¿Sí? Dije bien Corinto, ¿verdad? No Corintio. Porque ya me llamaron la atención que luego digo Corintio. Pero no, en Corinto. El monitor más precioso que tengo, ¿verdad? Me dijo, a veces se te va por ahí. Y está bien, ya la balconeé. Pero aquí se está refiriendo a quienes se decían creyentes. Acuérdense que la semana pasada vimos los primeros 6 versículos y que habla de que hay quienes creen en vano, creen que creen, ¿sí? Precisamente cuando habla acerca de la resurrección. Entonces les está diciendo, a ver, aquí hay dentro de la iglesia, dentro de la congregación, hay quien entre ustedes les está diciendo que se dicen cristianos, pero no creen en la resurrección de los muertos. ¿No creen que Cristo resucitó? ¿Cómo está eso? Pues su fe está muy vana, está muy vacía, está muy hueca, no les va a salvar. ¿Sí? Dice versículo, hago un paréntesis. La gracia es la que nos salva. Nuestra salvación, mis amados, descansa en la gracia, no en la fe. Nosotros tenemos acceso a la gracia por la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces nuestra salvación es por gracia y descansa en la gracia, ¿sí? Y nosotros tenemos acceso a la fe o a la gracia por medio de la fe, con el hecho de confiar en Cristo. Entonces dice, versículo 13, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Está elaborando una premisa de lo que algunos decían que había. Acuérdense, algunos decían, pues no, los muertos no resucitan. Entonces dice, y entonces, si no hay resurrección de muertos, pues entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, pongan atención, versículo 14, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. O sea, entonces lo que estamos predicando, el mensaje del Evangelio, entonces es hueco, está diciendo. Y en el capítulo 1 está diciendo, ¿verdad?, que el Señor, que le agradó al Señor salvar a los creyentes, es decir, al que cree en el mensaje del Evangelio. Entonces dice, si ustedes dicen que no hay resurrección, que Cristo no resucitó, pues lo que predicamos es vanidad, lo que predicamos es vano, lo que predicamos es hueco, no sirve de nada. Dice, por lo tanto, y vana también es la fe de ustedes. Entonces, si la predicación que estamos haciendo es hueca, entonces la fe de ustedes en ese mensaje, pues tampoco sirve de gran cosa, no sirve de mucho, ¿sí? Dice, aún más, ¿somos hallados testigos falsos de Dios?
porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo. O sea, dice, a ver, entonces fíjense las implicaciones que tiene. Si dicen que no hay resurrección de muertos, pues entonces nosotros estamos testificando contra Dios porque Dios dice que resucitó a Cristo. Dice, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Es un trabalenguas ahí. Pero le está diciendo, entonces lo que ustedes piensan, si no hay resurrección, entonces Dios no resucitó a Cristo y nosotros estamos diciendo que Dios sí lo hizo, entonces pues no es cierto. O sea, porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. ¡Sas! Es decir, sin resurrección, la fe que digamos tener es inútil, es falsa. No, yo sí creo en esto, yo sí creo, no, Cristo sí murió por nuestros pecados, no, sí, tremendo maestro, Él vino y, no, sí, sí, todo lo que quieras con Cristo, sí. Pero eso de la resurrección, es que eso es algo simbólico nada más, ¿sí? Y esto es una corriente teológica, escuchen bien, eso se llama teología liberal. ¿Sí? Dentro de la teología liberal, que no es una teología antigua, es una teología que tiene de mediados del siglo XIX para acá, ¿sí? Y que la han ido puliendo tremendamente y que yo tengo todo contra esa ideología y tengo toda la artillería puesta contra esa teología, contra la teología liberal, que es un verdadero cáncer dentro de la iglesia y lamentablemente tengo que decirlo, la mayor parte en este momento de institutos bíblicos o de instituciones, la academia, vamos a llamarlo así, está influida por la teología liberal. Muchos comentaristas, muchos teólogos actuales de mucho prestigio, pues son teólogos liberales que dicen, no, la resurrección es un asunto pues simbólico, meramente simbólico, ¿verdad? Y es algo que el mismo Papa de este jesuita que hay, ¿verdad? También dicen, no, es que son cosas simbólicas, ¿sí? Pero bueno, ya no me voy a meter ahorita por ahí porque si no voy a tomar una desviación tremenda. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es falsa, dicen, todavía están en sus pecados, es decir, están sujetos a condenación eterna. Si Cristo no resucitó y ustedes dicen que Cristo no resucitó, que no hay resurrección, nosotros decimos que sí, pero ustedes dicen que no, entonces no creen en eso, entonces pues están sin salvación, están sujetos a condenación eterna, siguen en su pecado. Versículo 18, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Pues entonces ya el que se murió en Cristo pues ya está perdido. Fíjense bien, versículo 19. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, en otras palabras, pondría a Cristo como cualquier otro filósofo y no como un salvador. Es decir, es que Jesucristo vino a esta tierra como un tremendo maestro para enseñarnos cómo debemos de vivir. ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado mucho y déjenme decirlo, eso es falso, eso es algo que la teología liberal ha dicho. Pero ¿cómo, pastor? Si el Señor dice que la Biblia nos dice que Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, el apóstol Pedro escribió eso. Sí, pero el Señor Jesucristo no vino para vivir como ejemplo para la humanidad. El Señor Jesucristo, en palabras de Él, dice que Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino, dice, a poner su vida en rescate de muchos. Él vino a poner su vida, Él vino a expiar nuestros pecados. Él vino a morir en nuestro lugar y a resucitar también como primicias para darnos la esperanza, ¿sí? Es decir, aquí es la esperanza es de que esperamos con toda certeza que Él cumple su promesa, porque Él es Dios y Dios no miente. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. O sea, oye, ¿para qué me estoy guardando? Vivo así, vivo acá y vivo esto y le estoy echando ganas, pero si es nada más para esta vida,
pues oye, dices, qué lástima, eres el más digno de lástima, pues, ay, qué buena persona. Qué buena persona. Es lo más que van a decir. Ay, qué buena persona. Es medio tontito, pero qué buena persona. Versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Aquí ya es como que yo me figuro aquí el apóstol Pablo, porque él no estaba escribiendo personalmente, él iba dictando, así como que se volteó, ¿verdad? Y así como que haciendo, como que hubiera sacado la espada. Dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ese es el sentido que tiene, así es como se leería. Él ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Esa es la expresión que se podría decir, la forma en que se podría decir. Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, pongan atención, la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y aquí lo explica, versículo 22, porque así como en Adán todos mueren. ¿Quiénes están en Adán? Todos los hombres. Todo el género humano está en Adán. Es nuestro padre Adán. ¿Sí? Eso es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice que nosotros ya abandonamos, que hemos dejado esta vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Se refiere a esto. Entonces dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, van a ser vivificados todos quienes, dice, los que están en Cristo, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, Cristo lo primero. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Sí? En la filosofía griega, yo les comenté, creo esto la semana pasada, pero ellos no creían que existiera resurrección. De hecho, ellos veían la muerte como una liberación del alma. Es decir, ya el cuerpo, pues ahora sí que eran de la filosofía del muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? Pero ellos ya se murió, pues ya se liberó, ¿verdad? Y ya su alma, ¿verdad? Su psique, la parte inmaterial del hombre, pues ya quedó ahí para arriba y para abajo, deambulando por todas partes, ¿sí? De hecho, ellos creían que no había resurrección. De hecho, si ustedes ven allá en Hechos 17:32, se burlaban. Ahora, este pensamiento, Tesalónica, o sea, pues está en la parte norte, ¿sí?, de lo que es ahorita Grecia. Toda esa zona estaba influida. Habían muchos que tenían todavía este pensamiento, ¿verdad? Y mis amados, evidentemente algunos decían, bueno, es que si ya se murió y si la resurrección, híjole, ya se murió y el Señor no ha venido, ¿qué va a pasar? Porque algunos tenían esas mezclas, ¿sí? Por eso déjenme decir esto, déjenme hacer un paréntesis, déjenme subrayar la importancia de compartir el verdadero evangelio, centrado en Cristo y no en el hombre, centrado en las promesas de Cristo y no en las expectativas del hombre ni en los deseos del hombre, ¿sí? Váyanse hasta el principio de este capítulo, del capítulo 15. Ahora sí que otra tarea, ¿verdad? Pero vean, a partir del versículo 1 de primera a los Corintios 15, van a ver qué es lo que predicaba Pablo. Pues las escrituras y la muerte, la resurrección, el perdón de pecados, todo de acuerdo a las escrituras, pero era la Biblia. Entonces, mis amados, debemos de tener mucho cuidado de no mezclar las ideas que en parte tenemos por nuestras propias experiencias anteriores o por la religión. Cosas que luego hemos aprendido por ahí, ¿sí? Cosas que luego se nos han enseñado por ahí, o que agarramos un pedacito acá y otro pedacito acá y otro pedacito acá y otro pedacito de allá, y luego ya leí este libro y luego ya escuché esta predicación y luego vi esta película y luego ya cosas así. Debemos de tener mucho cuidado de no mezclar las ideas nuestras como parte del evangelio, porque a veces queremos ayudarle a Dios y terminamos diciendo barbaridades.
Entonces debemos de tener mucho cuidado y a veces con esas barbaridades que uno quiere ayudarle a Dios, termina verdaderamente, esto se los voy a decir, esto es literal, termina arruinándole la vida a otros, ¿sí? Y el problema es esto, que luego vacunan contra la verdad a esos que les dijeron sus ideas mezcladas. Porque a la hora que viene la verdad y Dios dice, pues yo nunca dije eso. Porque les crean, como dijimos en un principio, falsas expectativas, ¿sí? Es una enseñanza, es una doctrina equivocada. Si hay una falsa doctrina, una doctrina equivocada, va a crear falsas expectativas, ¿sí? Y si ahorita aquí nos detuviéramos a decir, a ver, levanten la mano y den un testimonio, si alguien se ha visto afectado por esto que estoy diciendo, miren, estoy seguro que un montón iban a levantar la mano, si no es que todos. Y es que esto es terrible, mis amados, ¿sí? Seguimos avanzando. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Dice, fíjense bien, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, esto se está refiriendo a la lucha que tuvo en la fundación de la iglesia en Éfeso, ¿sí? Lean ahí en el libro de los Hechos, por allá, si no mal recuerdo, por allá del capítulo 19 habla de cómo fue la fundación de la iglesia en Éfeso. Es muy interesante, pero léalo porque Lucas hace una narración, mire, de primer nivel, ¿sí? Entonces dice, si por motivos humanos, es decir, si no fue Dios el que me movió, si no fue Dios el que nos llevó ahí a Éfeso, dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, dice, ¿de qué me aprovecha? O sea, ¿de qué sirvió? ¿Qué beneficio hay? Dice, si los muertos no resucitan, dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Este era un dicho que había. Ahora, aquí, póngame atención en esto. Anótelo por aquí, porque aquí está citando Isaías 22:13, Isaías 56:12, y era algo de lo que la gente, era algo que se decía o que la gente sin esperanza decía, ¿sí? Gente que rechazaba la palabra de Dios, ¿sí? Y que por lo tanto no tenía esperanza, que no esperaba en Dios, decía, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos, o sea, no pasa nada. Oye, qué Dios, hombre, tú dale, vive y disfruta ahorita y esta vida, nada más tenemos una vida y esta vida hay que vivirla y esta vida hay que disfrutarla. ¿Han escuchado eso? Y sí hay que disfrutarla en Cristo. Y ese disfrutarla en Cristo, pues a veces vamos a tener momentos muy bonitos, a veces vamos a tener momentos muy amargos, ¿sí? Algunos tendrán más que otros y eso solamente compete a la soberanía de Dios. Entonces, fíjense lo que está diciendo. Vean lo central que es el hecho de tener la certeza, mis amados, de la resurrección, de que Cristo resucitó, por lo tanto resucitaremos y que cuando nos encontremos con Él, cuando Él nos llame, así se los hayan comido los leones en el Coliseo o en alguna de los teatros que tenían, ¿verdad? Donde estaban los gladiadores, como trataban a los cristianos, de los que quemaron, ¿verdad? De esos creyentes que Nerón utilizaba como antorchas para iluminar sus jardines, los untaban de brea, los amarraban en un poste, los untaban de brea y los incendiaban para iluminar sus jardines. Imagínense lo macabro de la escena. Pues todos esos hermanos fueron hechos ceniza, ¿sí? Pues ellos, escuchen bien, cuando el Señor venga por nosotros y venga y que descienda y que llame con esa voz todopoderosa, con esa voz que ningún poder lo puede detener, con esa trompeta que nos dice, ya se acabó, vámonos a casa, ¿sí? Aún esos creyentes que murieron así, que fueron mártires, ellos no van a quedar fuera de ese privilegio y de esa esperanza y de esa promesa, ¿sí? De hecho, ellos resucitarán primero e inmediatamente nos vemos nosotros. Es que Dios es maravilloso, mis amados. Él es maravilloso.
Versículo 17 de primera a los Tesalonicenses 4. Dice, entonces ya quedó claro, cuando el Señor venga, ¿verdad? Los muertos o los que están dormidos, los muertos en Cristo, van a ser levantados primero. Dice, entonces nosotros, ¿qué quiere decir entonces nosotros? Después nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. ¿No le dan gracias a Dios ustedes por esto? ¡Wow! Vean, ahora sí que qué pedazo, ¿verdad? De promesa. Vean esto, vean la claridad que el apóstol Pablo, yo me imagino que esto fue así como que una bocanada de aire, ¿verdad? A esos creyentes que no tenían claridad, porque ya más claro que esto ya no lo puede decir el apóstol, ni nadie, inspirado por el Espíritu Santo, y les dice, miren, ya los que hayamos quedado, primero van a resucitar ellos, inmediatamente vamos nosotros, nos vamos a ir juntos, nadie se va a quedar atrás, aquí nadie se queda atrás, ni uno solo de la iglesia se queda atrás. Ay, pero ¿y si me porté mal? Ni uno solo de la iglesia. Si tú le perteneces a Cristo, ni uno solo se queda. Ay, pero es que yo estaba, ni uno solo, escúcheme bien, ni uno solo. Pero es que este sí iba y se congregaba y se quedó porque no era iglesia, porque vana era su fe. Creía que creía. Hola, espero que haya quedado claro esto. ¿Por qué? Otra vez, mis amados, porque nuestra salvación, la garantía de nuestra resurrección, la garantía de nuestra glorificación no yace en nuestras obras, yace en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿me explico? Entonces, vean qué tremendo, vean qué descanso da a nuestra alma, que podemos y debemos descansar en la gracia y no en nuestras obras. Descansamos en nuestras obras, vamos a tener 50,000 razones para dudar, aun si somos salvos. ¿Me explico? Y esa es la razón por la que muchos dicen, bueno, yo no sé si seré hijo de Dios o no, porque no están descansando en la gracia, sino están descansando en sus obras. Es la gracia la que nos salva. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Okay? Somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, mis amados, los muertos resucitarán primero y después seguimos nosotros, pero nos vamos juntos. Otra vez, aquí nadie se queda atrás. Y nos vamos yendo para el final, porque hay que meterle velocidad a esto. Seguimos en 1 Corintios 15. ¿Sí? Versículos, primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 58. Lo voy a ir leyendo. Vean, aquí hay un pasaje paralelo, ¿sí? Es decir, es una enseñanza paralela a esta de Tesalonicenses. Dice, así que les digo un misterio. Esto es algo impresionante, pero dice, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Gloria a Dios, ¿no? No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ¡pam!, a la trompeta final, es decir, al llamado de Dios. Cuando diga, vénganse, vengan a casa, ya, vámonos. Y nos arrebata, ¿verdad? Nos traslada para con Él. A la trompeta de Dios. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados a un cuerpo de incorrupción. Dice, porque es necesario que esto está diciendo, que esto corruptible se vista de incorrupción. Es necesario. ¿Por qué? Y aquí nos dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces se cumplirá la palabra escrita. ¿Cuál es esa palabra escrita? Esa palabra escrita está en Isaías 25:8. Pero aquí no los dice. Se cumplirá esta palabra. Es decir, cuando esto se dé, cuando el Señor haya descendido y nos encontremos con Él ahí en el cielo, ¿verdad? En los cielos, ahí entre las nubes, ahí nos vamos a encontrar con Él, glorificados en un abrir y cerrar de ojos. Ahí se va a cumplir esto que está escrito: devorada ha sido la muerte en victoria. Versículo 55. El versículo 55 es una referencia a Oseas 13:14. El versículo, lo repito, el versículo 55 es una referencia a Oseas 13:14, en donde hace esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? O sea, ya no la tienes. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Es decir, ¿con qué me puedes lastimar la muerte? Porque dice, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. A Dios gracias. ¿En quién tenemos la victoria, mis hermanos? ¿Por medio de quién somos victoriosos? ¿Por medio de nuestras obras? ¿Por medio de nuestras acciones? No, es su gracia, es por medio de Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, o sea, así como que ya dejémonos de cosas, consecuentemente, ¿sí? Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, se lee así, estén firmes, estén constantes, estén abundando siempre en la obra del Señor, o sea, estén trabajando en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo les voy a abrir mi corazón en algo. Como ser humano, porque soy ser humano, igual que ustedes, e igual que ustedes me desanimo, e igual que ustedes hay cosas que me duelen, igual que ustedes hay cosas que me rompen, que me parten el corazón y que me atoran en cosas, ¿me explico? Y que también uno a veces se pregunta, ¿qué caso tiene? ¿Para qué me sigo esforzando? Porque, ¿saben qué? Aquí les abro mi corazón, ¿sí? A veces uno se pregunta eso. Así como que ya me cansé, estoy cansado y ya, Señor, ya llévame, ya estoy. ¿Qué caso tiene? ¿Sí? ¿De qué sirve esto que se está haciendo? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sí? Y porque a veces uno entra en esa espiral, ¿verdad? Así como que ¡poing! Abajo se estrella. Somos humanos y a todos nos pasa, ¿sí? El Señor Jesucristo en algún momento dijo, mi alma está triste hasta la muerte. O sea, tenemos momentos así, yo tengo momentos así. Pero escuchen bien, mis amados, es ahí cuando viene, y este es uno de mis versículos favoritos. Y hace unos poquitos días, ya ven que en la reunión luego tomó Rocío un videíto de ahí de cuando estábamos adorando, tomó algunos clips y yo le mandé 1 o 2 clips por ahí al pastor Chuy y me contestó el pastor Chuy Olivares y me contestó y me dijo, qué tremendo, y me dijo, me hiciste el día. Le dio mucho gusto verlos a ustedes adorando al Señor en la manera en que lo estábamos haciendo, con la libertad que lo estábamos haciendo. Se capturó ese momento que estábamos ahí, pero metidazos, ¿verdad? Y dijo, me hiciste el día. Y puso una frase inmediatamente después, ahí en el mensaje, y me puso, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo cuando vi eso, la verdad es que me quebré. Les confieso, escuché y ahorita estoy cerquita de eso. Y cuando vi eso me quebré porque estaba en un momento, precisamente en uno de esos momentos en los que estás diciendo, estoy cansado, ¿qué caso tiene? ¿Me explico? Y en eso llega esta palabra. Y dice, híjole,
Debes de saber que tu trabajo en el Señor no es en vano. Así que, pues, estar firmes y constantes y abundando siempre en la obra del Señor. Y es así como que, órale, levántate, sacúdete, ¿verdad? Sécate las lágrimas, levántate, ¡oh! ¿Verdad? Y, ¿verdad? Y tomas ánimo y cobras fuerza y viene la gracia. Y es ahí cuando experimentas, ¿verdad? Eso que le dice el apóstol Pablo a Timoteo: hijo, toma fuerza de la gracia. Y yo pude sentir cómo la gracia de Dios me ha vigorizado. Y uno tiene momentos difíciles, pero me acuerdo de esto, y por eso es importante que estemos memorizando y que tengamos en claro la sana doctrina, que meditemos en la palabra y que tengamos, mire, si dices, no se me pega y tengo memoria de teflón, pues agarra un post-it y anótalo, tenlo ahí en el teléfono, anótalo, graba unos mensajes y estálos escuchando, ¿me explico? Pero hay estos versículos, estos textos, a mí en lo particular, yo no sé ustedes, pero yo les estoy compartiendo de mi corazón y ya me extendí mucho. Pero sentía que era importante porque es algo vívido, me explico. Y bueno, hasta ahí lo dejo. Pero que podemos cobrar ánimo, ¿sí? Miren, les voy a dar algunas bases bíblicas muy, muy importantes, ¿sí? Muy sólidas con referencia a esta promesa que tenemos de que vamos a ser trasladados. Y aquí ya leímos algunas de estas, pero anótenlos ahí para que puedan desarrollarlo y puedan escoger, y así como que, Señor, ¿verdad? Ahora sí que, y digo escoger en el sentido de que yo estoy seguro que a la hora de que lean algunos de estos, van a ver, a unos les van a brincar unos versos, a otros les van a brincar otros, de repente, yo no sé, pero a mí me llega a pasar de que a veces estoy leyendo, y a veces he leído algo muchas veces, y de repente salta ese texto así como que se convierte en 3D, ¿no? Como que ¡pum! Cobra vida y como que ya salió el texto de ahí. Y es el Espíritu Santo hablándote, y es el Espíritu Santo dándote dirección, y es el Espíritu Santo fortaleciéndote con esa palabra que necesitabas en ese momento, infundiéndote vida, infundiéndote aliento. Les aconsejo, vean de esos pasajes que estamos leyendo, porque son bases muy sólidas con referencia a esta promesa, a esta enseñanza esencial. Y por el otro lado, lo que les mencioné hace rato en Éxodo 19, del versículo 16 al 19, que esa es una sombra de lo que había de venir, esa es una figura del traslado de la iglesia. ¿Ok? Vámonos para el final, versículo 18. Versículo 18. Dice, por tanto, fíjense bien, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Pues regresemos ahí. No, mis hermanos, los muertos en Cristo resucitarán primero, van a ser levantados primero, luego nosotros, pero nadie se va a quedar atrás. Anímense, sí, y vamos a hacer, y algunos van a morir y otros no, algunos van a dormir y otros no, pero todos seremos transformados. Todos seremos glorificados, nadie se va a quedar atrás. Miren, mis amados, si eso no los anima, si eso no los lleva a estar firmes, constantes, abundando en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo que hacemos, porque es un trabajo, a veces levantarse es un trabajo y es una lucha que tenemos con nuestra carne, con el mundo y contra el diablo, pero es un trabajo y es un esfuerzo que estamos ahí. Pero dice, no es en vano, porque Cristo resucitó y Él le da todo el sentido a esto. ¿Sí? Dice, confórtense, consuélense, anímense unos a otros con estas palabras. Es decir, hablen estas palabras, porque estas son palabras de esperanza. O sea, estas son palabras que traen esperanza. Y les voy a decir, es muy feo estar sin esperanza, en el área que sea. Pero hay áreas que nosotros tenemos que decir, yo aquí ya no espero nada. Yo creo que todos tenemos algún área. Hay áreas que dices, aquí estoy bien, el Señor me da su gracia, yo no espero ya nada aquí. No veo nada que me indique que pueda esperar algo, ¿sí? Escuchen bien, pero esas son cosas de nosotros, esas son cosas de aquí de la tierra. Pero por supuesto que para el Señor, todas sus promesas tenemos esperanza, tenemos su palabra. Y si dices, pues es que, ¿en qué espero? Ve su palabra, voltea a su palabra, ¿sí?
Eso es fe, mis amados. Eso es confianza en lo que Él ha dicho. Por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Por eso esto es muy importante, que cuando nosotros abordamos estos temas, los temas proféticos luego pueden ser muy sensacionales, se puede dar mucho al sensacionalismo, la profecía o la escatología se da mucho para la especulación. ¿Ok? Se especula mucho, no, Apocalipsis, y se empieza a especular a eso. Escuchen bien, la escatología, que es lo que estudia los eventos futuros o las profecías futuras, cosas por cumplirse, no salva a nadie. La escatología no salva a nadie, pero cuando está bien trazada, anima mucho al creyente. Es decir, el hecho de que una persona conozca y esté viendo, y sí, Apocalipsis, y qué con esto, y qué con aquello, eso no salva. La verdad es que predicar escatología, eso no va a salvar a nadie. Tenemos que predicar salvación, predicar el evangelio, ¿sí? Y eventos futuros, bueno, son cosas que vendrán, pero eso no te conducen a la salvación. Eso no conducen a un incrédulo a la salvación, ¿eh? Eso conducen al creyente a la fortaleza y al ánimo. Entonces, teniendo conciencia de esto, pues mis amados, vamos a vivir disfrutando y gozar de las cosas de las que el Señor ha dicho, las cosas que el Señor nos ha prometido. Y es aquí en donde debemos de animarnos unos a otros. Ahora, animarnos no con esos mensajes positivos. Te voy a dar un mensaje positivo. Buena vibra, brother. Sino con las palabras de Dios, con las promesas de Dios, porque las promesas en Él, es decir, las promesas en Cristo, son en Él sí y en Él amén. Se cumplen, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha dicho y lo hará. Él lo ha dicho y cumplirá. Ninguna de sus palabras ha caído en tierra. ¿Lo alcanzan a ver? Es imposible que Dios mienta. Mis amados, tenemos un ancla firme en Cristo. Así que terminamos con esto, concluimos con estos dos puntitos nada más, ¿verdad? Estas son palabras proféticas, es decir, aquí el apóstol Pablo está anunciando cosas que vendrán, pero que están llenas de substancia para la edificación, que están llenas de substancia para la exhortación, para la consolación a los que verdaderamente han creído. Este es el efecto que produce en alguien que ha creído. No son meramente mensajes positivos, ¿sí?, para hacerle atractiva a la iglesia al mundo, porque esa es la broma en donde muchos se han metido. Vamos a mandar mensajes positivos, ¿verdad? Y escuchen, aquí podría hablarles mucho de esto, ¿sí? Pero ponen a motivadores en un púlpito, sacan libros de motivadores y los empiezan a enseñar como si fuera palabra de Dios, y pues la gente órale y lo escucha alguien que es del mundo y dice, oye, suena bien. Pues claro, suena bien. Son mensajes positivos, escuchen bien. La vida del creyente no se edifica con mensajes positivos. La vida del creyente se edifica con palabra de Dios. Eso es lo que produce edificación, eso es lo que produce exhortación, ánimo, consuelo, ¿sí? Entonces, como iglesia, si retenemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es decir, si hay evidencia, porque el retener las palabras, si hay evidencia que no hemos tenido una fe superficial, pues somos animados, somos fortalecidos con su palabra por el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, con esto concluimos, con esto hemos llegado a la conclusión del tema número 36. Y pues ahora sí que a los de casa les quiero invitar a que pasemos a la sobremesa.